Estamos en comunicación ahora con Sabino Vaca Narvaja, politicólogo, diplomático, sinólogo, experto en asuntos de China. Se desempeñó como embajador argentino en China desde abril de 2021 hasta 2023. Antes, desde 2020, había sido designado por Alberto Fernández como enviado especial para la promoción del comercio y las inversiones en China. Es autor de 3 libros sobre China, el último, Atento al Camino, publicado en 2024, con prólogos de Dilma Rousseff y Cristina Kirchner. Y en entrevistas recientes, Vaca Narvaja ha dicho que el mayor símbolo de China es la Gran Muralla, que da cuenta de la importancia que le da esa cultura a la cohesión interna. Así que lo vamos a recibir con una canción de Los Enanitos Verdes que lleva como título La Muralla. Vaca Narvaja, Jorge Fontevecchio te saludo. Déjame compartir con la audiencia el comunicado de la Embajada China de hace pocos minutos, donde califica a los dichos por el ministro de Economía norteamericano, Bessent, de maliciosas difamaciones y calumnias que pretende sembrar discordias en las relaciones sino-argentinas y sino-africanas. China acompaña a los países en desarrollo en su camino hacia el desarrollo, incluyendo América Latina y África, sin imponer ningún condicionamiento político. Si Estados Unidos prefiere no recorrer ese camino, al menos debería abstenerse de no obstruir o sabotear deliberadamente la asistencia que prestan otros países a las naciones en vía de desarrollo del sur global, bienestar de los pueblos de estas naciones para servir a egoístas intereses geopolíticos en defensa de su propia hegemonía. Se refiere a la de Estados Unidos, a quien acusa de hacer bullying económico, y dice: en un contexto, cita a la Organización Mundial de Comercio, que en un contexto de desigualdad que existe en materia de desarrollo socioeconómico y la falta de proporcionalidad en términos de esfuerzo económico, la imposición de Estados Unidos y de aranceles ampliará aún más la brecha entre países ricos y pobres. Los países menos desarrollados serán los más afectados. Acusa también de ensuciar la normal relación de cooperación de China con otros países y habla de una malvada intención de Estados Unidos de contener y frenar el desarrollo industrial en la República China. China va a preservar el multilateralismo genuino y a salvaguardar el sistema internacional centrado en las Naciones Unidas y el régimen comercial multilateral en la Organización Mundial del Comercio. Interesante español, incluso sabiendo las dificultades de traducción que existe entre un idioma como el chino y los idiomas occidentales, incluso la utilización de sinónimos parecen hasta elegidos por alguien que realmente tiene un fluido español. Ahora, ¿vos creés realmente que el secretario del Tesoro norteamericano, Bessent, vino a la Argentina realmente para romper la relación de Argentina con China? Si así fuera, no hubiera sido tan simple como traer 5.000 millones de dólares del Tesoro para cancelar el swap con China. Muy buenos días, Jorge. Mira, en primer lugar, no sé si te fijas en el último tramo de este comunicado de la Embajada China, también dice un dato interesante. Habla de la renovación del swap como un pedido del FMI, ¿no? O sea, como un pedido dando a entender que si no se renovaba el swap de los 5.000 millones de crédito que habíamos usado nosotros, iba a ser difícil que el FMI le diera esta nueva deuda, ¿no? Este para mí es el dato más relevante del comunicado, porque acuérdense que después de que Claver Carone hablara de deshacerse del swap chino, China lo renueva con una velocidad inusitada, ¿no? Ese es como un elemento interesante del comunicado. Y el otro elemento también es lo de que evidentemente se va acabando, por lo menos con respecto a la relación con Estados Unidos, la famosa paciencia estratégica de China. Si uno mira la primera escalada de Trump, ¿no?, lo que fue la primera guerra, llamada guerra arancelaria, tenía como objeto final tratar de frenar el gran avance tecnológico de China, sobre todo en telecomunicaciones, 5G, semiconductores y después inteligencia artificial. Y esta nueva etapa de Trump, ¿no?, que primero pone aranceles a todo el mundo, yo creo que tiene como objetivo frenar o mantener el monopolio del uso del dólar como moneda internacional. Y acá yo creo que Trump ha sido lúcido, ha visto un declive comercial de Estados Unidos, un declive tecnológico, un declive logístico e incluso un declive militar, y está tratando en este repliegue, tratar de mantener la última hegemonía que le queda, que es la hegemonía monetaria financiera. Por eso fíjense que Scott Bessent retoma este tema del swap, lo cual igual es impracticable, ¿no? Porque
Imagínense si Argentina retira los 18.000 millones que representa el swap de monedas con China, el préstamo del FMI queda en materia, digamos, inerte, ¿no? Porque es un préstamo que incluye un primer giro de 12.000 millones y si se te retiran hoy 18.000 millones, están pidiéndole una especie de suicidio a Milei, ¿no? Económico. Pero esto yo creo que lo que marca es el verdadero objetivo de esta segunda guerra comercial, porque de hecho apenas asume Trump, acuérdense que Trump sacó en X un posteo donde decía: si los BRICS siguen avanzando para discutir la hegemonía del dólar, voy a poner una enorme cantidad de aranceles, y acá yo creo que mostraba también su debilidad con respecto a este tema, que creo que es el tema de fondo, y lo podemos ver en estos anuncios de China usando el yuan digital con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más los 6 países de Medio Oriente que empiezan a usar el yuan digital en lugar incluso del código SWIFT para transferencias bancarias, y esto le ahorra, acuérdense que el SWIFT tarda de 5 a 7 días para transferencias de grandes montos, el yuan digital lo hizo en 7 segundos, se ahorró la intermediación de 6 bancos, y además el 98% de los costos financieros. Si sumás estos 6 países de Medio Oriente, más los 10 países de la ASEAN y China, representan el 38% de la economía global, y por eso muchos analistas plantean que la guerra de fondo no es comercial, sino ya que la discusión es monetaria, y es el último avance, sobre todo de China y de la región que está con este tema. Pero a ver, Sabino, vamos a este punto. No solamente China es uno de los accionistas importantes del Fondo Monetario Internacional y, como vos decís, dice textualmente el párrafo: además, cabe destacar que la renovación del swap también ha desempeñado un papel importante en la obtención del financiamiento pendiente del Fondo Monetario Internacional con la Argentina. Lo que plantea Bessent es un oxímoron, porque dice que Argentina debería pagar el swap, que en realidad es un crédito con China, con los excedentes de la balanza comercial entre importaciones y exportaciones, cuando el acuerdo con el Fondo Monetario es todo lo contrario. Dice que Argentina debe acumular reservas. Es un oxímoron todo, porque de hecho lo que pide Claver Carone... A ver, vamos a empezar porque la verdad que esto que prometió Trump de reindustrializar Estados Unidos, cosa que yo comparto, que está bien, obviamente está bien si yo fuese norteamericano, pero soy argentino y la verdad que nos está perjudicando ese proceso de reindustrializar de Trump, pero la verdad que la peor manera de llevar eso a la práctica es con una lista de Excel, con un esquema de balanza comercial, porque todos sabemos que en realidad lo que perdió Estados Unidos es competitividad industrial. De hecho, todas las industrias se le localizaron en China, y él en la primera presidencia intentó repatriarlas, pero les habló con el corazón, y las empresas norteamericanas les respondieron con el bolsillo diciéndole: yo ahora no solo produzco allá en China, sino que mi mercado más grande está en China, ¿no? Ahora China tiene 400 millones de sectores medios altos que consumen un montón, o sea, el doble de Estados Unidos. Y este pedido que hace Bessent y Claver Carone, yo creo que tiene que ver con una gran interna que está viviendo Estados Unidos. Acuérdense a Jerome Powell planteando que este proceso arancelario genera inflación y recesión. Yo creo que acá hay una interna muy grande entre la FED, en el interior de Estados Unidos. Acuérdense esta gran deuda que tiene Estados Unidos y esta puja que te está pidiendo Trump por bajar las tasas de interés a la FED, y algo que Powell está en contra, con lo cual acá lo que estamos viendo es una especie de conflicto interno muy grande vinculado a esto que yo digo del declive monetario, porque Estados Unidos hoy tiene una deuda insostenible, incluso deuda de empresarios y deuda de la población, porque sí funciona con mucha deuda, y por eso la gran presión de Trump de bajar la tasa de interés, pero yo creo que así como fracasó en la primera instancia Trump con el esquema arancelario e incluso con el bloqueo tecnológico de China, en esta ocasión también va a fracasar, porque está logrando que la Comunidad Europea hable con China, logró que se juntaran ministros de comercio de Japón y de Corea del Sur, 2 países que eran históricamente muy aliados a Estados Unidos, y lo que está haciendo es retirándose de las organizaciones internacionales que creó en la segunda posguerra en 1944, y ese lugar lo está ocupando para mí China, y se está fortaleciendo en la región, ¿no? Ahora, déjame seguir con las contradicciones entre Bessent y el Fondo Monetario Internacional. O sea, vos planteás claramente que el adversario en términos monetarios es el BRIC, o sea, la suma
a China de países del tamaño de Rusia, de Brasil y de India, para ponerlo en términos concretos. O sea, los otros tres grandes países del mundo en población y en territorio. Ahora resulta que cuando luego aplica los aranceles, a Brasil le pone pocos aranceles, a los países del BRIC le pone pocos aranceles, a Rusia cero. Es decir, yo todo lo que veo, te confieso, Sabina, es contradicción tras contradicción tras contradicción. O sea, tratamos de encontrarle un orden lógico y francamente no se lo encuentro. Bueno, no creo que no tiene un orden y de hecho, fíjense que el mismo Trump lo usa como un elemento de presión. Yo creo que volvemos a hablar del declive. Al no tener ninguna herramienta para poder negociar, él hace este esquema planetario y luego empieza a hablar país por país. Acuérdense que puso en pausa por 90 días estos aranceles, pero no así para China, que escaló. Y acuérdense esto que les dije, que para China las exportaciones de Estados Unidos representan el 14% de su producción industrial y el otro 86% está en Asia-Pacífico. Yo creo que la diferencia en esta etapa de China es que China tiene el as en la manga, que sigue siendo el principal tenedor de bonos del Tesoro norteamericano, y está escalando porque él ya se dio una estrategia, como les dije, en la región, no solo con los BRICS ampliados. Acuérdense, el tratado de integración comercial, donde incluye a los 10 países de la ASEAN, pero también incluye a Japón, a Corea del Sur, a Australia, Nueva Zelanda, tratándose del acuerdo comercial regional más grande de la historia de los tiempos. Y lo mismo ha hecho con la Organización de Cooperación de Shanghái, con la ASEAN, con la PEC. Se ha dado una estrategia también para las naciones africanas. O sea, está articulando y organizándose su vecindad, su región. Incluso ahora con estas medidas de Trump aparece de nuevo la Unión Europea queriendo dialogar con China, y yo creo que por eso digo que va a fracasar lo que está haciendo Trump, porque él debería preocuparse por los modos de producción. Acuérdense, con Adam Smith decía en el libro Las riquezas de las naciones, la capacidad de los estados no está, o la potencia de los estados no está en la capacidad de acumulación, sino en la capacidad de producción. Yo ahora problematizaría eso y diría en los modos de producción, porque lo que está pasando con Estados Unidos, que perdió mucha competitividad, y le va a ser muy fácil solucionarlo con una planilla de Excel que está, como decís bien Jorge, cargada de contradicciones. Ha puesto aranceles a países que no tenían habitantes, no ha discriminado en países que tienen buena relación histórica con Estados Unidos, o países como Argentina, que estamos en el peor de los mundos, porque Milei decidió subordinarse políticamente a Estados Unidos, y fíjense, le puso el 25% de los aranceles al aluminio y al acero, y no solo no se quejó, sino que cuando Trump le asuma el 10% a todos los productos argentinos, él dice que va a adecuar la legislación argentina a Estados Unidos. Y la verdad que lo único que consiguió era algo que él estaba en contra, que votó en contra, que es otro endeudamiento con muchas condicionalidades, ¿no? Porque él mismo, como dice el comunicado de la Embajada China, ha dicho que China no pone condicionalidades. Así que las contradicciones de Trump yo creo que son más que evidentes, y yo creo que el mundo está hablando, incluso los economistas de peso en Estados Unidos están criticando. Acuérdense también este semanario de Economist, donde en la portada pone la gorra no característica diciendo Make China Great Again. Incluso en la nueva edición está poniendo el día de la rendición, ¿no? Como el día que impuso los aranceles. Así que yo creo que totalmente comparto que es totalmente contradictorio y inconducente, ¿no? Sabino, última pregunta. Esta respuesta de la Embajada Argentina en China asume la defensa de China no solo en la Argentina, sino en todo el sur extendido, incluye a Latinoamérica y a África. ¿Es habitual que otras embajadas chinas hayan hecho este tipo de declaraciones? ¿Es algo puntual sobre lo que dijo Besen? O sea, esto ha sucedido otras veces con otras delegaciones diplomáticas chinas en otras partes del mundo, que asume una crítica al gobierno norteamericano en su conjunto para varios países. No era algo habitual, por eso dije cuando arranqué que se ha terminado la paciencia estratégica con respecto a Estados Unidos, pero si vemos las últimos, esta semana, ¿no?, de aranceles planetarios de Trump, la mayoría de las embajadas están con una escalada discursiva que no era habitual para China, ¿no? Acuérdense incluso cuando Milei empieza a agredir muy fuerte China, la respuesta de China fue renovarle esos 5.000 millones de swap que se vencían de crédito. Incluso después Milei cambia su posición, y acá hay algo interesante, Jorge, que el propio Trump
acaba de cambiar su postura con China en sacar los aranceles a los productos tecnológicos, porque se daba esta paradoja. Hoy el 38% de la producción de bienes electrónicos se ensambla, se produce en China, entonces los aranceles iban a implicar que los norteamericanos pagaran el doble un icono que es como el iPhone, ¿no? Un icono tecnológico para eso. O sea, iban a tener que viajar a China para comprar a la mitad el iPhone y otros productos tecnológicos, y acá se ve esta incongruencia permanente y, de nuevo, la gran interna que tiene con la FED, con la Reserva Federal de Estados Unidos, donde Powell plantea que estas medidas son recesivas e inflacionarias, y esta gran pulseada que tiene que ver con la gran deuda que tiene Estados Unidos, que generalmente, como emite, es una deuda que en términos financieros se la hace pagar a todo el resto del mundo, ¿no? Sabino, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre. Muchas gracias a disposición, Jorge. Acabamos de hablar con Sabino Vaca Narvaja, es embajador argentino en China.